la tuvo el primero, ¿no? Y entonces dio esa misa, y yo les decía que era el mundo al revés. Era el mundo al revés, porque en Silao estaba llevándose a cabo la misa. Ahí estaba Andrés Manuel, una de las críticas que yo le hice. Yo lo estoy apoyando con todo la presidencia de la República, pero es una de las críticas que yo le hice a Andrés Manuel. Le dije, tú eres un juarista, y si Juárez viviera a esa misa no habría ido, seguro, ¿no? Entonces él estaba allá en misa con cuadro. No sé si llegó en helicóptero, su combi en el Jetta del Rester Gordillo, que me dicen que es en el Jetta blindado. Lo que pasa es que se le refleja el alma en la cara. Y estaba me conste que ustedes me están provocando. Estaba Josefina Vázquez Mota, que luego me acusan de misógino, pero yo les digo que no entusiasma ni a su marido, no para este proceso electoral. Sergio. Estaba ahí Peña Nieto esperando la bendición en su copete, y estaba Andrés Manuel también. Y entonces estábamos en el mundo al revés, porque yo estaba en el templo de la luz del mundo, con todos los símbolos religiosos tapados, reivindicando mi condición de ateo y defendiendo el Estado laico. El mundo al revés, de verdad. Y a mí me parece que no es un problema de descalificación de la creencia religiosa mayoritaria de este país, sino es la obligación del Estado mexicano de garantizar el libre ejercicio de la fe que cada quien tenga. El que se le dé más poder nuevamente a la Iglesia Católica es olvidar toda esta parte muy fuerte de nuestra historia. La Iglesia Católica tuvo el control de la educación pública, tuvo el control del registro civil y de los panteones, tuvo el control del sistema financiero nacional, que no existía y que la Iglesia era el usurero, porque ni siquiera era banquero, eran bastante pasados. Tenían una concentración de tierra y de riqueza la más importante del país, ya en el México independiente, no estoy hablando de la colonia, que ahí sin duda era poderosísima, y mantienen un Estado dentro del Estado, porque en México todo hombre tiene derecho a casarse, y la Iglesia se lo prohíbe a sus sacerdotes, lo cual es un despropósito, porque ellos dicen que es contra natura la diversidad sexual. No, contra natura es que le pidan a un hombre en plenitud de su vigor que no tenga relaciones sexuales. Imagínense ustedes, muchachos de 20, que les digan que se aguanten hasta la eternidad. Hombre, eso es una locura. Por eso luego andan pasando por las armas a los niños. Se genera una cosa perversa y distorsionada. Debería haber plena libertad de los sacerdotes de casarse. Se les impone un comportamiento tan absurdo. Y luego toda esta idea, porque ha sido un mecanismo de control, la Iglesia Católica, toda esta idea de que mientras más sufras en esta vida, mejor, porque en la siguiente te va a ir muy bien. Y si no hay siguiente, ya les pusieron una friega, ¿verdad? No, yo que soy ateo, como no creo en la siguiente, yo a esta me aferro, ¿no? Pero los que creen, ¿cómo es eso de que sufriendo mientras más sufras? No, la gente tiene derecho a ser feliz en esta. Tiene derecho a empleo bien pagado, con derechos a educación para todos, a salud para todos, a acceso a vivienda, alimentación para todos. ¿Por qué va a tener que sufrir? ¿Y por qué el placer? Fíjense, decía en una discusión que fui hace poco, ahora en el Día Internacional de Lucha contra la Homofobia, decía una compañera que debería, y yo la comparto, el placer ser considerado un derecho humano fundamental. Pues claro que sí. ¿Cómo? La vida, que es un regalo maravilloso, y el placer sexual, que es uno de sus más maravillosos regalos, va a ser un pecado, va a ser algo incorrecto. Hay religiones que inclusive hacen del placer sexual algo sagrado, una forma de comunión con el Dios en el que ellos creen. Y aquí es el demonio mismo. No, hombre, ¿cómo va a ser? Por eso además se hace la doble moral y la hipocresía que rige en muchos de esos defensores de la castidad, porque van contra natura ellos, van contra las fuerzas de
simplemente de la reproducción del ser humano, ya no digo de enorme recreación, que eso significa, sin costo legal, eso es absolutamente, ¿no? O sea, francamente, yo soy un promotor del disfrute de la vida. Creo que la vida debe disfrutarse, debe todo el mundo tener acceso a la felicidad plena. Y para eso hay que resolver las cosas fundamentales, ciertamente, y generar procesos de liberación de los hombres y las mujeres. En este sentido, yo considero terriblemente lesiva la reforma al artículo 24 constitucional, porque si bien paramos los tres temas que llevaban, fueron dejados de lado, ahí están, latentes, van por la educación religiosa en las escuelas públicas. Yo creo que no debería haber educación religiosa ni siquiera en las escuelas privadas. La educación es educación, es pensamiento crítico, son valores universales del ser humano, son procesos de liberación y no de castración, procesos de conocimiento y de seguridad, no de adoctrinamiento. Eso no debe existir en las escuelas, ni públicas ni privadas, pero en las públicas menos que en ninguna. Las públicas, yo estoy convencido, ustedes fíjense, los jóvenes que aquí estudian, son privilegiados. Y ustedes podrían decirse, pero privilegiados, ¿por qué? Por el simple hecho de estar en una educación, en una escuela pública, superior. 7,5 millones de jóvenes no tienen acceso a la universidad en nuestro país. Y eso es una injusticia absoluta. Todo muchacho o muchacha que aprobara la preparatoria y quisiera estudiar debería tener un lugar en las universidades públicas del país, y las universidades públicas deberían ser de excelencia, las mejores del país. Entonces, voy terminando para entrar a la parte de las preguntas. Está ahorita un proceso en que como es una reforma constitucional, los estados deben aprobar o no esta reforma del 24. Hasta hace poco había 4 estados que habían aprobado la reforma, 4 que la habían rechazado, y Batablas requieren la mitad más 1 de los congresos de los estados. Yo no sé cuál vaya a ser el resultado final, yo creo que lo van a aprobar, porque Peña Nieto tiene un compromiso con la alta jerarquía católica en este sentido. Y son malas noticias, porque en la 62ª legislatura, que es la que viene, va a haber otra vez presiones para que avance más el devolverle privilegios y canonjías a la jerarquía católica, y que se olvide la historia de nuestro país hasta que se vuelva a repetir, porque están jugando con fuego, es un elemento muy delicado, muy peligroso, el que se le vuelva a dar poder a la jerarquía católica. Miren, ellos tratan de imponer valores que no tienen por qué imponer. Mete un tema que es terriblemente polémico, más en Guanajuato, la interrupción legal del embarazo. Un problema de salud pública muy grave. No es que uno fuerce a nadie a abortar, nadie quiere hacerlo, nadie va con alegría a abortar. Es una tragedia en realidad la que vive una mujer que tiene que tomar una decisión de esa naturaleza. Es un derecho. Quien no comparte esa visión, pues simplemente no ejerce ese derecho. Un derecho es para ejercerlo o no. No es obligación de nadie. Y es insisto, un asunto de salud pública muy fuerte. Y la Iglesia Católica, que es profundamente misógina, la jerarquía, profundamente misógina, que diga que no, pues platíqueme donde hay una sacerdotisa, donde hay una papisa, donde hay una cardenala, donde hay una obispa, ¿no? Sirven de sirvientas de los sacerdotes, no tienen ningún otro valor. Las mujeres, ¿no? Toda esta parte del no disfrute, toda esta parte, o sea, se asombran mucho de los musulmanes, y las monjas tienen la misma vestimenta que usan las civiles en países muy ortodoxos musulmanes. Es el mismo origen en realidad de la vestimenta, solo les falta la burka. Entonces es así. Entonces la verdad es que son temas donde la discusión se pone álgida de repente, porque se confunden los valores que cada quien pueda tener, y que yo respeto particularmente a los que son consecuentes con esos valores, no a muchísimos que son hipócritas con esos valores, que tienen una doble moral. Les pongo el ejemplo de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, que va a misa todos los domingos y comulga y lo perdonan, y sale a apuñalar al prójimo al minuto siguiente, porque el siguiente domingo lo van a volver a perdonar. Hay 70,000 muertos en su conciencia.
5.000 niños dentro de ellos, 5.000 niños. No se me olvida la familia Almanza Salazar, a la mujer le matan un niño de 5 años en los brazos, a su hijo, y otro de 8 en el auto, y luego el ejército dice que fue un fuego cruzado. Pero hay 5.000 casos de esos, no es uno ni dos, con nombre y apellido. 70.000 muertos. Los 2 muchachos del Tecnológico Monterrey que quisieron hacer pasar por narcotraficantes, y que hubo una presión enorme y después ya se reconoció que sí eran estudiantes y que además eran estudiantes destacados del TEC. Y miren lo que son las ironías de la vida. Ese brutal asesinato, esa burla infame, no generó la rebelión de los jóvenes. La rebelión de los jóvenes la generó el propio Peña Nieto con su torpeza. De ir a decirles en Ibero que eran incidentes las violaciones a derechos humanos y las violaciones sexuales a mujeres en la represión que se dio a tiempo. Y la comunidad universitaria de Ibero, que le sabe los temas de derechos humanos, reaccionó con mucha energía, y ahí está, afortunadamente, un proceso de rebeldía de los jóvenes que yo estoy convencido que están llamados a jugar un papel de motor fundamental en la transformación del país. Un joven que no es rebelde nació decrépito, parafraseando a Salvador Allende. Y sé dónde estoy parado, pero un joven que es panista es antinatura. Que su ídolo es Calderón, ese muchacho no está completo, porque ¿cómo puede admirar a un tipeto de esa naturaleza? Voy a bajar la gasolina, lleva 86 aumentos. Voy a bajar la energía eléctrica, y les platico sus recibos. Voy a bajar los impuestos, subieron de 15 a 16. Voy a agarrar al Chapo de la mano, será. Pero iba a ser el presidente del empleo. Y un joven priista y se los encargo. Peña Nieto es hueco, con H, hueco, vacío, sin contenido. El tipo no ha leído un libro en su vida. Un libro completo en su vida. Es trágico. Yo sé que los jóvenes no están leyendo, pero es trágico que la gente no lea. Trágico. O sea, un libro que te ha marcado la vida, hombre, claro que no se te olvide, es como un gran amor. Uno no dice, ¿cómo se llamaba esta chinita morena? Hombre, ¿se acuerda uno hasta del olor? ¿Cómo no se olvidará? Me empieza a palpitar el corazón aceleradamente y le tiemblan uno las piernas, no se le olvida nunca. Un libro que leí no me gustó mucho tampoco. Yo estudié en una universidad muy marxista, muy marxista. Y por supuesto, cuando salí de la universidad, mi sueño era expropiar los medios de producción y hacer la revolución social. Yo hoy soy más modesto. Me planteo que construyamos el primer país de hombres y mujeres lectores empedernidos del mundo. La lectura se libre a la gente, con jóvenes, conocer otras formas de ver, otras formas de pensar, otras formas de sentir, otras realidades, otras... Es un vehículo muy poderoso. Casi podría decir, yo no sé, quizás se me pase la mano, pero casi podría decir que no hay hombres y mujeres libres sin la lectura. O sea, es muy importante la lectura. Y yo les recomiendo que lean, no a fuerza, no lo que les obligue, lo que les guste. Como los hombres y las mujeres, según les guste a cada quien, agarren un libro y si no los atrapa, otro, hasta que encuentren el que realmente los conmueva, las conmueva, el que no quieran dejar de leer, el que no quieran soltar. Y ahí se harán del hábito de la lectura. Es muy importante. Yo ahí les recomiendo, además, sobre estos temas que estamos hablando, a un autor que es un filósofo francés, un pensador muy poderoso. Es un libro de trabajo, hay que leerlo subrayándolo, hay que tener el diccionario al lado, hay que hacer sus notas. Es un libro de trabajo, no es una lectura sencilla, pero es una lectura no aburrida, es un pensador muy fuerte. Se llama Michel Onfray, debería estar en todos los planes de estudio de todas las universidades públicas y privadas del país y no está en ninguno. Se llama Tratado de Teología, una reflexión sobre las religiones monoteístas, muy poderoso. Y si quieren leer a alguien nacional, pues lean a Ignacio Ramírez, a Ignacio Ramírez, poderosísimo pensador. Si hubiera nacido en otro país sería reconocido como uno de los grandes aportadores al pensamiento universal de la humanidad. Es una montaña de hombre nigromante. Es verdaderamente extraordinario. Tipo visionario en el siglo XIX planteaba la revocación del mandato
el divorcio, la igualdad de los hombres y las mujeres.